A las 5 menos cuarto entraban en el piso. Se pusieron cómodos y estuvieron charlando un buen rato. Curiosamente, él estaba muy hablador, como muy simpático dentro de sus posibilidades. Lo que sí veía claro Serena era que estaba especialmente cariñoso. Se pusieron a beber, empezaron por una cerveza, pero pronto llegaron al whisky. En su lugar de trabajo debía tener productos de calidad, buenas sábanas y toallas, jabones, algunas colonias, licores, cigarros puros y el instrumental sexual, por supuesto. El alcohol, la charla, los mimos y claro está la libido los llevó a la cama. Él seguía extremadamente cariñoso, quería complacerla, la estaba besando mucho. Y así, de repente, en medio del acto, su cliente empezó a sollozar, a gritar, a llorar. Mientras la penetraba le gritaba preguntándole por qué no le quería, por qué no deseaba una nueva vida con él, qué más necesitaba. Serena cerró los ojos con fuerza y aguantó. Él siguió empujando y gritando, pero ella ya no entendía nada de lo que le decía. Así que desconectó mentalmente, deseando solo que acabara. Cuando eso pasó, él cayó abrumado encima. Seguía llorando, emitiendo gemidos de angustia, respirando exhausto, pero también enfadado. Ella seguía con los ojos cerrados. No los abrió hasta que él se levantó de la cama dando golpes. Ahora fue Serena quien, con la mirada fija en el techo de la habitación, inició su llanto. Lo hacía para ella, mitigando el volumen para que no se la escuchara. El grifo chorreaba. Si se había ido a la cocina a despejarse con el agua, se estaba pasando un poco ya. Y entonces no lo vio venir. Una sombra apareció en la puerta del dormitorio y sin darle tiempo a fijar la mirada en él, se le abalanzó gritando. Por un segundo, Serena pensó que volvía para tener más sexo, o para seguir llorando, o para discutir a gritos. Lo pensó hasta que sintió un dolor horrible que la partía por la mitad. Sin poder gritar, desnuda en la cama, empezó a patalear y a mover los brazos para defenderse y sacarse de encima a su agresor. Él, blandiendo un enorme cuchillo, ya no decía nada. Solo respiraba con fuerza, mientras lanzaba el arma contra el cuerpo de Serena una y otra vez. El asesino fue certero. La atravesó varias veces en el abdomen y el cuello. El monstruo resopló mientras le descendían las pulsaciones. Se vistió, vació de dinero el monedero de la prostituta, cogió el cuchillo bañado en sangre y salió por la puerta del piso, dejándose el grifo abierto. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy María Hernández, criminalista y especialista en análisis de patrones de manchas de sangre. Soy Antonio Sanfuente, criminólogo en la administración local y vicepresidente de Andacrim. Y yo soy Mar Jiménez, responsable de cuentas en Apcas, y tanto Antonio María como yo somos coautores del libro de Crímenes Ibéricos. Bienvenidos, creo que hoy es el episodio más concurrido que hemos tenido hasta el momento en Sin Ficción. Bienvenidos María, Antonio, Mar. Muchísimas gracias. Gracias. Crímenes Ibéricos es un podcast donde se exponen y se analizan los casos más llamativos y terribles de la historia de España. Ahora Crímenes Ibéricos se ha convertido en un libro coordinado por Joan Prats, el director del podcast, y escrito por Marc Trucco y Mar Jiménez, y que cuenta con el análisis criminalístico y criminológico de María Hernández Moreno y Antonio Sanz. Mar, ¿cómo y por qué surge este libro?
Bueno, al final, desde la productora, desde Apcas, hace ya 2 o 3 años que empezamos con todo el tema del True Crime, hace Crímenes Ibéricos, un podcast pues que al principio, quería explorar un poco el mundo del True Crime aquí en España. El crecimiento fue brutal y muy rápido, la gente se enganchó bastante, ¿no?, al tema True Crime y a la forma en que teníamos desde el podcast de contar las historias. Y el crecimiento fue tal que dijimos, ostras, pues, ¿por qué no hacer algo más, ¿no? Crear una extensión más de lo que es el propio contenido del podcast, aportando algo diferente y contando pues con el gran apoyo, ¿no?, de 2 personas como son María y Antonio, que forman parte ya de lo que es el equipo de Crímenes Ibéricos, y podemos darle a la audiencia algo más detallado, ¿no? Porque al final en Crímenes Ibéricos contamos diferentes casos, pero muchas veces no entramos en materia del por qué, el cómo y el cuándo. Y entonces a partir de aquí nace la idea de hacer un libro. La verdad que contamos con el apoyo de Al Revés, que estamos súper agradecidos desde la productora, y el podcast busca darle al oyente diferentes historias que nunca se han contado en el podcast y que aparte cuentan con ese valor añadido que es el increíble análisis que hacen tanto María como Antonio, que le permite al oyente no solo contextualizar con la historia, sino entender muy bien el origen de muchos de los crímenes que contamos, y entender también un poco la estructura, ¿no?, criminal de lo que son pues cualquier crimen que pueda darse. Entonces, de aquí nace un poco la idea y la verdad que estamos súper contentos. Bueno, yo me imagino ahí con todos estos crímenes sobre la mesa, como decías, crímenes que no habéis contado dentro del podcast. Y a ver, seleccionáis 10 casos que además van desde 1899, creo que recordar, que es el primero, hasta prácticamente hasta la actualidad. ¿Cómo os reunís? ¿Cómo es esa reunión de trabajo de qué 10 crímenes seleccionamos? La verdad que fue un trabajo intenso porque, bueno, queríamos sobre todo darle al oyente algo diferente, ¿no?, que no hubiese, como te comentaba, casos distintos que no hubiesen escuchado nunca, pero también hacer mucho uso de la historia, ¿no?, y que el libro pudiese tener este recorrido cronológico que tú contabas, y mostrarle a los lectores y a los seguidores o a gente nueva que nos haya podido conocer a través del libro esta parte de la historia negra de España. Y justo, ¿no?, siempre en la descripción del podcast decimos que Crímenes Ibéricos pues cuenta aquellos casos que han marcado la historia negra de España. Entonces intentamos darle ese sentido a la descripción del podcast, apostando por un recorrido cronológico en los casos que contamos, ¿no? Es decir, remontándonos a ese 1800 que tú comentabas hasta casos recientes como el niño de la ballesta y otros casos que forman parte más de la historia actual. Entonces, el escoger estos casos fue un poco pensando en eso, ¿no?, en decir, queremos que el lector tenga casos de diferentes momentos de la historia de nuestro país. Ujú. Sí, hay una introducción, ¿no?, donde, bueno, digamos, una explicación sobre el caso, está narrada como si fuera un relato, pero después se incluye un enfoque criminológico y un enfoque criminalístico, ¿no?, como tú comentabas antes, Mar. Pues vamos a empezar un poco a hacer distinciones de términos que yo creo que no siempre están claros, ¿no? Y empiezo, venga, por Antonio, que siempre están primero los análisis criminológicos. ¿Qué es la criminología? Bueno, pues la criminología es básicamente una ciencia social que trata de estudiar el crimen y todo lo que rodea al crimen, es decir, la forma en la que nos relacionamos con la criminalidad, cómo actuamos frente a ella, cómo afecta a las víctimas, cómo afecta a los delincuentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el crimen. El principal objetivo de la criminología, ¿cuál es? Evitar que ocurra. Si un crimen ocurre, la criminología ha fracasado, porque nuestro objetivo es indagar y conocer todos los factores que, bueno, pues que influyen en la toma de decisiones de una persona de cometer un hecho delictivo. Esa es básicamente una descripción muy genérica, ¿no? Porque al final la criminología es una ciencia multidisciplinar que se enriquece de muchísimas disciplinas como la sociología, el derecho, la psicología, la estadística, la antropología. Entonces, bueno, digamos que es como una multiciencia que acude a cualquier tipo de herramienta que pueda ser de utilidad pues, para saber o predecir si un delito puede ocurrir o no y evitarlo.
que es nuestro interés. Nuestro interés es evitar que ocurra y que seamos una sociedad libre de crímenes. Pues para Pero, ello es necesario la criminología. pero entonces, Antonio, dentro de la investigación de un caso, ¿cuál sería el papel de un criminólogo? Dentro de la investigación de un caso, el papel del criminólogo se podría reducir a la interpretación de las pruebas recopiladas por un criminalista a la hora de pelear, ¿no? Digamos, en un juicio, pues si es constitutivo de delito, ¿no? Si, digamos, si, por ejemplo, ha explicado eso en la comisión del hecho delictivo, pero realmente el criminólogo, una vez que se ha cometido el delito, tiene poco que hacer. El criminólogo hace un papel totalmente previo. Ujú. ¿Y cuál sería ese papel previo entonces? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los criminólogos para evitar? ¿Dónde Es están los una, es, criminólogos? es una muy buena pregunta porque España es un país que ha incluido en las universidades y en sus planes de estudio la figura de la criminología. Cada vez somos más las personas que hemos decidido estudiar esta ciencia, pero lo más interesante de todo es que dicha creación de los grados no fue acompañada de la creación de los puestos de trabajo reales. Entonces somos muy pocos. Yo, por ejemplo, soy el único que hay en toda Andalucía como tal trabajando en la administración. Bastante, la verdad que impresiona. Y lo ideal sería que estuviéramos en diferentes espacios, por ejemplo, la administración local, trabajando en ámbitos relacionados con la violencia de género, la LGTBI-fobia o incluso en otras áreas que pueden parecer que no tenemos cabida como el urbanismo, porque a través de análisis criminológicos podemos determinar cómo la configuración de los espacios urbanos o incluso la iluminación de las calles puede contribuir a la comisión o no de un hecho delictivo. Entonces, la figura de un criminólogo de manera transversal en un ayuntamiento sería fundamental, pero no podemos olvidar que también tenemos espacios en institutos. Al igual que existe un orientador o una orientadora, puede haber un criminólogo que luche contra el bullying o que trate de evitar la construcción, ¿no?, de personalidades que pueden ser más propensas a delinquir o incluso también ser detectores tempranos, ¿no?, de conductas antisociales que pueden derivar en un futuro crimen. Son muchísimos los espacios en los que podemos estar, pero por desgracia todavía estamos luchando para que esa creación de estudios vaya acompañada de puestos de trabajo reales. Somos Ujujú. cada vez más, ¿eh? Tampoco vamos a ser catastrofistas, porque yo sé de gente que está trabajando en el ámbito informático con prevención del crimen del cibercrimen a nivel de ingeniería social. También sé de puestos de trabajo que están relacionados con la rehabilitación del delincuente en Cataluña. Son muchos los espacios que se están creando poco a poco. Deberíamos ir más rápido, pero bueno, tenemos esperanza. Bueno, pues ahora toca a María, que es la criminalística. Bueno, pues cuando hablamos de criminalística hablamos de un conjunto de disciplinas científicas que se van a encargar en este caso de estudiar directamente el delito una vez se comete y de atender, digamos, al escenario, a sus vestigios, a esos elementos que quedan abandonados en ese lugar de interés para tratar desde cada una de esas disciplinas, que puedan ser pues la dactiloscopia y las huellas dactilares, las trazas instrumentales y las huellas de pisada, e incluso manchas de sangre y la interpretación de esas manchas o su análisis genético, tratar de dar respuestas que nos lleguen a poder concluir qué es lo que ha ocurrido, dónde, cuándo, en qué momento, ¿no? Y quién o quiénes estaban implicados, tanto como víctimas como también como victimarios. Lo que vamos a poder es dar una respuesta integral a qué es lo que ha ocurrido y tratar en la medida de lo posible, gracias a esas técnicas y herramientas científicas de cada disciplina, que van a variar en cada caso, pues aportar suficientes elementos de valor probatorio para que durante la toma de decisiones judicial pues se pueda auxiliar a esa administración para que entienda conocimientos que se escapan del entender más legislativo y más jurídico, pues qué es lo que ha ocurrido. Podemos acudir a técnicas cada vez más innovadoras de reconstrucción a través de modelado 3D, infografía, que permitan también a las personas que están fuera de esa investigación entender qué es lo que ha ocurrido y por qué cierta persona puede quedar relacionada directamente con un lugar y con un crimen concreto y por consiguiente con esa actividad delictiva, ¿no? Entonces se va a encargar más de procesar ya el delito una vez que tiene lugar y todas esas escenas de interés. Sí, hay detalles muy curiosos en el libro, uniendo con lo que estás diciendo, como por ejemplo cuando habláis de que se ha podido condenar a un asesino sin que se haya encontrado el cadáver.
Claro, aquí lo importante es haber hecho una buena investigación y una buena presentación del resto de los elementos. Al final es cierto que son casos mucho más complejos también porque en el cadáver estamos perdiendo gran parte de la información, tanto a nivel de posibles restos del agresor que haya podido dejar abandonado, como también sobre el arma que se haya empleado, incluso si hubo o no un sufrimiento previo y se puede determinar un asesinato en vez de un homicidio, ¿no? Son muchos detalles muy importantes, pero sí que es cierto que si podemos relacionar con otros elementos claros la presencia de ese individuo y de la víctima, pongamos por ejemplo a través de una localización de manchas de sangre y del perfil genético de la víctima y de un arma que pueda ser empleada por el victimario para acabar con la vida de esa persona, pues se puede aceptar con un buen trabajo, como digo, de investigación y con una muy buena hipótesis bien planteada, que aunque no haya un cadáver, hay una relación clara entre el hecho de que haya desaparecido esa persona y de que la cantidad de sangre, por ejemplo, encontrada en un domicilio no sea compatible con la vida y con ese individuo que se le posiciona en un lugar concreto, en un momento concreto, antes de que esa persona desapareciera. Entonces es muy importante siempre llevar una investigación criminal muy bien planteada desde el principio, tratar de evitar esa pérdida del tiempo y ese paso del tiempo y esa pérdida de vestigios para amarrarlo todo muy bien y plantear hipótesis de calidad que nos permitan llegar incluso a eso, a juzgar a alguien sin que haya un cadáver o un arma homicida. Bueno, la estructura del libro, como decíamos antes, son 10 casos. Está esa introducción, no, bueno, digo introducción, pero no es introducción, es la exposición del caso de esa manera literaria. Y luego están los análisis que hacéis vosotros, los expertos. Y es quizá lo más interesante del libro, lo que más aporta, porque realmente sirve cada caso como excusa para tratar un tema social relevante. Es verdad que en un buen libro de True Crime tiene que haber ese análisis, pero aquí, como habéis seleccionado distintos casos, abarcáis muchísimos temas muy interesantes. Por ejemplo, habláis del sistema prostitucional, de las drogadicciones, de la inmigración. Entiendo que esto también habrá influido a la hora de seleccionar los casos. Pues realmente la selección de los casos, yo creo que por parte del podcast era incluir diversos temas que fueran diferentes entre sí, que tuvieran cada uno su propia peculiaridad. En este caso, María y yo no participamos en ningún momento en la selección de los casos, porque además nos interesaba que eso fuese así para que también fuese un reto para nosotros a nivel intelectual y que nos permitiera, ¿no? Pues avanzar, adentrarnos en el caso y que no fuera nuestro territorio de confort. Al final, yo estoy especializado en ciertos hechos delictivos, María también en temas de patrones de sangre y queríamos vivir esa aventura. Entonces, bueno, nos dejamos llevar por la intuición del podcast a la hora de seleccionar casos que resultaran llamativos, que fueran representativos de nuestra historia, que también tuvieran pues la información suficiente como para poder narrar una historia que tuviera pues en cierto modo sentido, ¿no? Porque hay muchos casos que al final la información es poquísima y que no se puede aportar demasiado. Y a partir de ahí, pues nos encontramos con un esquema de 10 casos en el que pues, podemos hablar de diversos problemas sociales, ¿no? o asuntos de actualidad, desde la evolución de la criminalidad que hemos tenido a lo largo de los años hasta temas actuales como puede ser la violencia de género, la falsa relación entre inmigración y delincuencia, o incluso la idea del honor, que yo creo que es una de las cosas que más están resultando llamativas para las personas lectoras que nos están diciendo, esto del honor nunca me lo había planteado, ¿no? Y resulta que puede en muchos sentidos explicar en una cultura mediterránea como la nuestra la comisión de hechos delictivos. Entonces esa era la idea del podcast, bueno, la idea del libro, ¿no? Es un libro que nació desde el pensamiento absolutamente responsable. Yo siempre digo que el True Crime peca en muchas ocasiones de lanzar información relacionada con un crimen y no hace realmente un análisis crítico de todo lo que ocurría alrededor. Y eso, desde mi punto de vista, yo lo defino como pornografía de la miseria humana. O sea, muchas veces quedarnos en simplemente relatar el sufrimiento y la atrocidad de un caso no nos lleva a ningún lado, en todo caso a temer, ¿no? O a tener una visión un poquito sobredimensionada de lo que es la criminalidad. Y cuando el podcast Crimen Ibérico siempre ha tenido esa visión responsable y cuando nos ofrecieron esta posibilidad, pues tanto María como yo nos aplicamos el cuento y dijimos, aquí hay que sensibilizar, hay que concienciar, hay que ser conscientes de que las personas que cometen un crimen
no son enfermos mentales, ¿no? Que es lo que normalmente escuchamos cuando hablamos de criminalidad. Eso es un loco. Y no siempre es un loco. O sea, las personas más cuerdas y todos y cada uno de nosotros podemos acabar cometiendo un hecho delictivo si se dan las circunstancias favorables. Y creo que en el libro se ve clarísimamente y que ayuda también a vernos como sociedad, a analizarnos desde una perspectiva individual, a conocernos, porque al final también tiene un enfoque ibérico. O sea, lo que sucede en España no tiene por qué suceder igual en Etiopía o en Tailandia. Entonces es muy interesante. Yo creo que esa forma de trabajar que tuvimos desde el principio, de seleccionar los casos ustedes y para nosotros es completamente una aventura, yo creo que ha sido algo emocionante y que además el propio lector pues puede intuir en cierto modo esa forma de funcionar, ¿no? De estoy descubriendo contigo también a la vez cosas nuevas. Sí, aparte nosotros dentro de esta selección de casos es algo que, por ejemplo, Joan Prats, el director del podcast, también siempre es muy consciente de que al final, cuando tú estás contando un caso y aparte tenemos este valor añadido de poder contar con un análisis, en este caso por parte de María y Antonio, también queríamos, ¿no? Esa parte de selección de los casos, ya no solo queríamos navegar por la historia de nuestro país, de España, cogiendo un poco lo que comentaba al principio de ese viaje cronológico que tienen los propios casos, sino también coger casos distintos donde los crímenes sean distintos y donde se pueda abrir ese debate a diferentes causas sociales. Y algo que yo creo que es muy interesante del libro, cogiendo un poco lo que comentaba ahora Antonio, es que precisamente los casos son distintos y cada uno de ellos trata temas sociales distintos que permite, gracias a este análisis que nos aportan Antonio y María, poder abrir ese debate y entender el contexto y los diferentes crímenes que pueden darse. Entonces yo creo que esto también hace que el libro sea interesante porque no todos los casos son iguales y todos los casos, en este caso los 10 que presentamos, al ser distintos, debaten sobre un tema social distinto. Yo creo que esto es importante y es importante también contar con esta parte más didáctica que nos ofrecen ellos para que el lector se lleve mucho más que una historia contada, ¿no? Se lleve esa parte de aprender y de entender, porque yo creo que el true crime ha crecido muchísimo, pero también es importante bajarlo y poner esos conceptos encima de la mesa para que realmente entendamos y que no todo quede como un mero entretenimiento. Bueno, lo habéis comentado, ¿no? Que hay crímenes de varias épocas, que los más antiguos son más difíciles de analizar. Yo me pregunto cómo ha sido ese proceso de documentación, primero para exponer el caso, que me imagino que habréis tirado mucho, pues bueno, no sé si se conservan sumarios de la época, noticias y tal, pero también a nivel, por ejemplo, criminalístico, ¿qué teníais ahí para trabajar? Teníais muy poco material para poder analizar. Claro, aquí el problema, y que creo que también es un trabajo maravilloso desde el podcast en elegir estos casos que sean diversos, es que nos permite también ir demostrando cómo en apenas 50 años desde las ciencias forenses se ha hecho una evolución abismal y hemos conseguido ir aplicando una serie de técnicas novedosas que en algunos casos pensamos que vienen prácticamente como incluidas en nuestra sociedad desde hace siglos, como pueda ser el ADN para una aplicación de identificación forense, y que, por ejemplo, como comentas en ese primer caso, es algo que no existía todavía, no había una aplicación forense de este tipo de pruebas, no se podían llevar a cabo porque no contábamos con el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces es cierto que también nos permite un poco demostrar ese avance, ponerlo en valor y tratar en la medida también de lo posible de desmitificar un poco esta falsa creencia que hay en la sociedad, en parte por el efecto llamado CSI de estas series policíacas, ¿no? Que nos hacen pensar que todo es inmediato, que con una microgota de sangre vamos a poder sacar un perfil genético completo y de los antecesores de una persona, y que al final hay fallos, hay investigaciones que, como se va comentando en el libro, pues faltan cosas por conocer o no se llega a sacar información de forma adecuada de una evidencia porque o no se trata bien o no se tiene ese desarrollo tecnológico. Entonces también ayuda un poco a que el lector pueda comprender la realidad del trabajo que se lleva a cabo, el trabajo de campo y de laboratorio dentro de la criminalística, ya que también esa frustración que hay a veces en la sociedad de ha pasado un mes y no nos han dicho quién ha sido, se entienda que no es una cuestión de que no se quiera trabajar o de que
de que no se tenga el equipo técnico, que a veces hay crímenes que, por desgracia, no pueden resolverse, y no es porque no se haga una buena investigación, es que a veces no hay suficientes medios, y es una época también en la que pues no se desarrollan. Entonces creo que también es muy interesante la elección de esa línea temporal para poder ir viendo esa evolución y sobre todo comentar también en un apartado que tenemos Antonio y yo, ¿no? De qué se ha hecho mal o qué se podía haber mejorado, que también se entienda que no siempre es todo una mala praxis por parte de, en este caso, los miembros de criminalística, policía científica, sino una serie de obstáculos del propio crimen y de la propia época en la que se desarrolla, que también es importante que se entiendan desde la sociedad y que no todo es tan fácil como en una película o en una ficción, ¿no? Sí, pero fíjate que es curioso con todo esto que comentas de técnicas y demás, yo no tenía ni idea que la huella de los labios se usa como sistema de identificación. Sí, es que también es lo que intentábamos, que comentaba antes Antonio, ¿no? Jugar un poco a salir de nuestra zona de confort y bueno, pues también investigar nosotros con esos casos, que aunque sí forman parte de las especializaciones de cada uno, pues son cosas que a lo mejor no utilizamos tanto en el día a día. En este caso, la keiloscopia, ¿no? Que es esa disciplina encargada del estudio de la huella labial, pues me resultó también interesante pues traerla un poco y darla a conocer, porque es cierto que hablamos siempre de huella dactilar, pero también tenemos información en la huella labial, tenemos información en el otograma, en la huella que dejamos del oído, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, robos con fuerza, que ponemos a lo mejor el oído para escuchar si hay alguien dentro, pues esa información nos puede ayudar también a dar con un perfil del posible responsable de los hechos. Incluso la huella del ombligo también se están dando cuenta de que identifica. Es cierto que no tenemos esos conocimientos tan amplios porque no solemos, ¿no? Ir dejando nuestras huellas del ombligo ni nuestra huella de la oreja, pero también es importante que se amplíe ese conocimiento y que no se quede, como digo, únicamente a lo que nos enseñan en un CSI o en una novela policíaca, que es lo típico, sino que, bueno, que si hay alguien que también tiene esa curiosidad de seguir investigando y de conocer más sobre la investigación criminal y la criminalística, pues también sepa de otras técnicas o de por dónde puede seguir formándose o conociendo, que es algo que también nosotros desde el punto de vista académico pues nos gusta mucho, ¿no? También hacer esa divulgación y pues dar a conocer otras ramas a lo mejor menos protagonistas normalmente en estas investigaciones. A través del crimen de Carmen Broto, que es un crimen de 1940, una prostituta que fue asesinada, me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido hasta cierto punto, pero me ha sorprendido el hecho de cómo una sociedad de repente se pone a intrigar y da para teorías de la conspiración de todo tipo. Este caso es muy, muy llamativo en este sentido, ¿no? Totalmente. Bueno, el hecho de intrigar, reflexionar, ¿no? Debatir o incluso imaginarse escenarios que son poco plausibles, pero que planteados de cierto modo pueden tener hasta cierta lógica, es un problema que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? Últimamente hablamos mucho de, pues, de conspiranoia, ¿no? Es un término que a mí me encanta, la conspiranoia, ya, que agrupa todos los conceptos, la conspiración y la paranoia, ¿no? Realmente cuando lees el libro te das cuenta de que no es un fenómeno para nada nuevo, que lleva ocurriendo muchísimo tiempo y que probablemente ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que siempre tratamos de buscar explicaciones sobre todo lo que ocurre, sobre todo cuando no tenemos una explicación real y satisfactoria, o incluso cuando queremos pues, imaginar que todo es más complejo, que es más complicado y porque nos motiva y nos hace sentir más inteligentes. Con el caso de Carmen Broto, pues se generó toda una histeria, ¿no? Sobre poder que la acabó asesinando porque ella sabía más de la cuenta. Y en el libro, cuando yo realicé el análisis criminológico, abogué por la idea de que probablemente era una pobre diabla que se estaba ganando la vida siendo una mujer prostituida y que probablemente pues, fue víctima de una agresión sin más por el hecho de ser una mujer vulnerable que no gozaba de ningún tipo de protección y más en un contexto tan profundamente patriarcal y profundamente machista como eran los años 40 en medio de una dictadura, ¿no? Donde las mujeres básicamente no tenían cabida en el espacio público. Sí. Sin embargo, a la sociedad le encantaba pensar que Carmen sabía algo, ¿no? Que Carmen ocultaba algo y que todas las altas esferas. Y todo eso lo hemos ido viendo a lo largo de las décadas. O sea, lo pudimos vivir con el caso de las niñas de Alcácer,
que es como uno de los más referentes en relación a las cintas negras estas que le habían sido grabadas, y lo podemos ver en casos completamente actuales, ¿no? Ahora actualmente la gente hasta incluso piensa que las vacunas no sirven para nada o que los pájaros son drones. Entonces, a mí criminológicamente me interesaba mucho reflexionar sobre esto, porque como te he dicho antes, la criminología no solo piensa en cómo prevenir el delito, sino también en cómo nos relacionamos con los delitos. Y si no ofrecemos por parte de los medios de comunicación o por parte de la sociedad un pensamiento realmente crítico, pues nos enfrentamos a la elaboración de políticas públicas, a la modificación de normas penales y probablemente a la toma de decisiones que sea profundamente desacertada y que nos ponga todavía en más peligro, porque realmente estaríamos configurando todo un sistema de prevención del crimen que estaría basado en una paranoia y en una conspiración, lo que sería profundamente peligroso. Entonces creo que del caso de Carmen Broto podemos ver claramente cómo construir una política criminal basada en la conspiración no nos llevaría a ningún lado, y sin embargo sí que nos llevaría a alguna parte a reflexionar sobre la violencia de género, ¿no? Y todo ese sistema patriarcal que justifica la violencia sobre las mujeres, y en este caso sobre las mujeres prostituidas, que sufren de una doble discriminación o incluso más discriminaciones. Yo creo que básicamente son víctimas de todas las discriminaciones posibles. Entonces aproveché ese caso, ¿no? para hacernos ver de, oye, mira, está guay divagar, que tú estés con tus colegas en un salón hablando y divagando de cualquier movida, ¿no? Sobre si las torres de gemelas las tiraron el gobierno de los Estados Unidos o si fue realmente un atentado. Es inocente, pero cuando se le da cabida al debate público a este tipo de mensajes, como está ocurriendo en la actualidad, corremos un grave riesgo. Sí, hay un análisis muy bueno. De hecho, en ese capítulo a mí me ha gustado mucho sobre el sistema prostitucional. Hay un análisis estupendo. También me ha chocado, ¿no?, el que hayáis afirmado dentro del libro que, bueno, me gustaría que lo explicarais, ¿no? Que decís que la dureza del castigo no influye en los niveles de criminalidad. Pues sí, básicamente eso es una de las principales, pues uno de los, yo no sabría cómo calificarlo, yo diría que es como uno de los principales aprendizajes de la criminología, y uno de los primeros también. Cuando te das cuenta de que esa idea intuitiva que tenemos como sociedad de que endurecer el castigo es lo adecuado, realmente no se corresponde con un fin preventivo, es simplemente un fin vindicativo, vengar o condenar a nivel social, mostrar una gran condena, pero realmente no tiene impacto. Ya desde hace prácticamente 200 años, Cesare Beccaria, que era un filósofo italiano, analizó y se dio cuenta de que realmente la imposición de penas más graves no implicaba una sociedad libre de violencia, porque en aquel momento se estaban aplicando, digamos, castigos tan severos como por ejemplo eran los suplicios, las torturas en la plaza pública, que realmente no conllevaban. ¿Qué es un suplicio? Los suplicios eran, digamos, el nombre que recibían los castigos a nivel de plaza pública que sufrían las personas. Por ejemplo, arrancarle las piernas, arrancarle los párpados o introducirle agujas en el pene, ¿no? A nivel público, para que la plaza pública observara, ¿no?, las consecuencias de cometer un crimen. Ese nombre se lo dio Foucault, los suplicios, porque era una palabra que él encontró con la suficiente capacidad explicativa para definir cómo el castigo se dirigía al cuerpo, es decir, cómo era un suplicio que se transmitía al resto de la sociedad para evitar que cometieran crímenes. Y de hecho Foucault, en su obra de Vigilar y Castigar, demuestra, continuando con el estudio de Beccaria, que realmente la dureza del castigo no es lo que nos ayudó a reducir la criminalidad y que a día de hoy nos encontremos en una de las sociedades más libres de violencia de la historia. Porque obviamente hace 200 años los crímenes eran mucho más frecuentes, eran más graves, pese a que se aplicaban las condenas más graves posibles que se pueden aplicar al ser humano. Y simplemente pues concluyó que lo más adecuado era la velocidad en la aplicación de la medida y que fuera totalmente proporcional al hecho cometido. Es decir, no tiene sentido matar a una persona por robar, eso no tiene proporcionalidad ninguna, y es mucho más adecuado que a lo mejor se le multe, se lesione su propia propiedad, se haga de manera rápida y que ese mensaje efectivamente se difunda.
¿Por qué es necesario que se difunda ese mensaje, que se ha aplicado un castigo muy rápido? Porque da la sensación de que estamos siendo vigilados, de que el sistema funciona y que si cometes un hecho delictivo, pues probablemente seas condenado. Digamos, esto es un resumen muy breve, ¿no? Y básicamente en criminología se sabe que, por ejemplo, la pena de muerte no va a conllevar que los asesinatos desaparezcan de tu país, sino que es mucho más adecuado apostar por medidas educativas que a largo plazo produzcan un descenso de los crímenes y que el sistema penal sea lo más amable, lo más humano posible, pero sobre todo lo más efectivo. No, la cuestión no es la gravedad del castigo, sino la eficacia con la que se aplica. Ahí, por ejemplo, fallamos un poquito porque si te vas a la duración de los procesos penales, dices, uy, claro, da sensación de impunidad ver que, por ejemplo, un corrupto, ¿no? Lleva 5 años libre y todavía no ha sido juzgado y condenado. Pues eso da sensación de impunidad y probablemente la corrupción aumente. Sin embargo, si la corrupción se juzgara de manera inmediata y se aplicaran condenas realmente que tengan sentido, porque no tiene sentido meter en la cárcel a una persona que está insertada, sino que lesionen su propiedad privada y que le inhiban la posibilidad de acceder a cargos de responsabilidad donde puedan robar, eso sería lo realmente acertado para construir una sociedad en la que una persona que pretenda meterse en un poder público para robar, pues decida no hacerlo porque ve que se aplica rápidamente una condena y que van a acabar con tu riqueza. Eso es lo interesante desde un punto de vista teórico en la criminología. Sí, uniéndolo con esto, hay una parte interesante dentro del libro en la que tú explicas los modos de adaptación de un individuo a la sociedad como posible explicación de la delincuencia. Queda así un poco rocambolesco, pero bueno, como distintas formas que tiene, o un poco complicado, el individuo, ¿no? De conformarse, ahí está el conformista, el innovador, el ritualista, el retraído, el rebelde, y eso explicaría, ¿no? Esa adaptación a las probabilidades que tiene de delinquir. Exacto, exacto. Básicamente, si tú haces un análisis cultural de la sociedad en la que te escribes, pues puedes darte cuenta de que el planteamiento de un determinado objetivo considerado como lo que debemos conseguir toda la sociedad, al final la sociedad funciona como un motor, todos tenemos una aspiración. Y esas aspiraciones, pese a que pensemos que son naturales, realmente están muy influenciadas por el sistema. A día de hoy, prácticamente cualquier persona piensa que su aspiración en la vida debe de ser conseguir más dinero, tener una gran casa, un buen coche, la mejor ropa posible y el último iPhone. En una sociedad tan profundamente capitalista como la nuestra, ese es el modelo de éxito. Entonces, los modelos de adaptación, desde el punto de vista criminológico, nos ayuda a comprender cómo la forma en la que nos relacionamos con la sociedad nos lleva a decidir cometer un crimen o no. Si tú naces en un barrio pobre, con una familia pobre, no vas a contar con ningún tipo de herencia y el modelo de éxito que aplica en tu vida es tener un Mercedes, pues probablemente intentes conseguirlo de cualquier manera. A lo mejor puedes optar por irte a jugar a la ruleta, que ya vas a cometer una decisión muy, muy, muy errónea, pero también puedes apostar por vender droga o puedes apostar por cometer hechos delictivos que te permitan ganar dinero fácil. Eso es básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros somos seres sociales y que nos relacionamos con la sociedad y que la sociedad y nuestra personalidad se retroalimentan mutuamente. Si las personas, por ejemplo, dejáramos a nivel individual de pensar que el éxito es ese, la sociedad cambiaría ese modelo de éxito. Entonces, es un modelo bidireccional. Y esto nos permite ver, en cierto modo, pues, cómo nos adaptamos a la hora de decidir cometer un hecho delictivo. Y ahí influye también el derecho penal, lo que yo te decía antes. Si, por ejemplo, observamos que el derecho penal es ineficaz, pues probablemente alguien que adopta un modelo de adaptación ritualista, pues aprovechará esa dilatación en el tiempo para cometer un hecho delictivo. Yo soy una ¿Qué persona de 80. consiste el modelo ritualista? El modelo ritualista, digamos que, bueno, en este caso sería un modelo más innovador en el que básicamente se plantean nuevos mecanismos para cometer el hecho delictivo de manera satisfactoria. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 80 años y tienes una familia que tiene dificultades económicas y tú ves que en el proceso penal un juicio se dilata durante 5 años, tú haces tus cálculos y dices, no me queda mucho más de vida,
pues voy a atracar un Mercadona a mano armada y ya está, ¿no? Y total, ¿qué me va a pasar? Me van a aplicar una medida provisional, a lo mejor, en todo caso, y pronto estaré en la calle, porque además siendo una persona mayor, ¿no? Y le he solucionado la papeleta a mi familia, ¿no? Eso es, digamos, que sería un enfoque en el que las personas se están adaptando viendo lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto. Y eso es clave para entender las mentes, bueno, o para entender la criminalidad. Y es fundamental. De hecho, explica, en cierto modo, la delincuencia que sufren las mujeres, los delitos que sufren las mujeres, antes se cometían en mayor medida porque la sensación era completamente de impunidad. Entonces, si algo se percibe como impune, el delito se va a cometer. En ningún momento se necesita de adaptación. Ahora, por ejemplo, los crímenes machistas requieren de repensar cómo se cometen el crimen. Ahora, por ejemplo, si existen unos patrones de control previo, un acoso previo, antes de que se produzca la explosión que deriva en el asesinato, ¿no? Pues todos esos cambios de conducta deben de ser detectados por criminólogos, porque esos modelos de adaptación son los que nos permiten adaptar las políticas públicas para evitar que ocurra. Por eso, cuando hablo de los modelos de adaptación en el libro, soy como tan preciso, ¿no? Y quería comentarlo sí o sí en el libro, porque es una forma de entender que el crimen es algo que muta constantemente, que no es producto de una personalidad individual, sino que se relaciona con la sociedad y que si somos lo suficientemente críticos, seremos capaces de prevenir. Bueno, toda la parte criminológica queda muy clara. A mí me gustaría, porque existen los estudios de criminología, pero María, para ser criminalista, ¿qué hay que estudiar? Pues mira, hace poquito hemos tenido la suerte de que desde que creo que la Universidad de Alcalá de Henares, si no me equivoco, es la única que ha decidido apostar por un grado en criminalística entero, digamos, separando ya criminología y criminalística, porque hasta ahora es cierto que en criminología hay un par de asignaturas de criminalística, pero bueno, el resto, como comentaba mi compañero Antonio, pues es mucho más dedicado a social, prevención, intervención y demás. Entonces, bueno, contamos con ese grado que es mucho más científico, mucho más técnico, pero si no, pues lo que hice yo, por ejemplo, fue decantarme por el grado de criminología y luego yo hice un máster oficial en criminalística, que ahora hay muy poquitos y los van cambiando porque al mismo tiempo que Antonio comenta esa falta de salidas laborales de criminología, bueno, pues en criminalística ya no te quiero ni contar, ¿no? No hay prácticamente posibilidad de peritajes privados, todo el tema de inspecciones oculares solo lo llevan aquí en España fuerzas y cuerpos de seguridad, que en otras partes de Europa sí que hay pues un poco más de colaboración con investigadores privados que se hayan especializado en algunas materias, aquí no. Entonces, bueno, pues prácticamente peritaje privado queda reservado a algunas disciplinas que se pueden llevar a cabo desde un laboratorio más doméstico, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, documentoscopia o grafística, pero nada que ver con balística, huellas dactilares, incluso patrones de sangre. Son cosas que quedan muy reservadas al ámbito policial. Entonces, bueno, pues es complicado, es más una vocación de investigación y divulgación, ¿no? En mi caso luego hice también el doctorado para especializarme más, pero queda de momento, hasta que no cambien las cosas, que espero que ocurra algún día, nuestro papel, si no formas parte de estos cuerpos policiales, pues queda más en un plano eso, pues investigación, divulgación, tratar en la medida de lo posible de hacer llegar el mensaje de la criminalística y los avances, pero por desgracia sin llegar a trabajar en la escena del crimen de momento. Vaya. Bueno, ya para ir terminando, sí que me gustaría tener un poco vuestra opinión, ya la habéis dicho, ¿no? Pero sí que me gustaría, habéis lanzado algunas ideas y me gustaría tener la opinión de los tres, de qué diferencias hay entre los crímenes que se producen en España, los crímenes que se producen en nuestros países, cuál es nuestra idiosincrasia. Y bueno, queda claro, ¿no? que los crímenes son reflejo de la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar un poco vuestras conclusiones. Yo desde el punto de vista de la criminalística, luego seguro que Antonio desde la criminología pues tiene mucho más, porque al final lo que es la escena del crimen es bastante más sencilla de analizar, es lo que hay, y luego ya la parte social y de interpretación queda en otro lado. Es cierto que en España tenemos la suerte, por decirlo de alguna forma, de que si lo comparamos de forma muy rápida, por ejemplo, con Estados Unidos, que es con lo que yo más trabajo de cara a investigación en la escena del crimen, no contamos con esos asesinos seriales, con esos asesinos en masa que por desgracia sí que tienen este tipo de sociedades. Entonces, bueno, suelen ser escenarios criminales pues más, digamos, a pequeña escala, en las que se suele optar siempre a nivel de arma o por un arma de fuego, normalmente de caza, porque aquí no tenemos
gracias a Dios, esa posibilidad de acceso a armas de fuego libres. Entonces, bueno, suelen ser armas de caza que sí que se pueden reglamentar, o incluso las armas reglamentarias de fuerzas y cuerpos de seguridad en algunos casos. Y mucha arma blanca, creo que es lo que más se suele ver. Y en el caso del libro también se observa, ¿no?, un poco el patrón también diferencia entre cuando la parte agresora es hombre o mujer, algo evidente, también cuestiones de fuerza física, cuestiones a veces también de más o menos premeditación. En el caso de las mujeres, pues solemos optar más por envenenar a nuestras víctimas, optamos más por este patrón. También es más sencillo un poco pues romper esas distancias que hay a nivel de fuerza física, pero bueno, a nivel de delitos en lo que es la escena del crimen, son delitos bastante más a pequeña escala, con menos implicados, por suerte, para los investigadores y para la sociedad, y que quedan más circunscritos sobre todo pues a venganzas, o sobre todo, por desgracia, también a crímenes machistas. Pero bueno, sobre todo es ese tipo de situaciones. Ni contamos con grandes tiradores a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y el resto de Europa creo que estamos un poco en la misma línea. Hay algún caso un poco más mediático, pero a nivel de escena del crimen no creo que haya nada excesivamente alarmante que tengamos que investigar desde la criminalística. Bueno, a nivel criminológico, yo creo que España, en principio, habría que apuntar hacia la idea de que es un país profundamente seguro. O sea, se encuentra dentro de esa idea de país occidental que tiene unos índices de criminalidad bajos y cuya criminalidad se caracteriza sobre todo por los temas de propiedad, es decir, pues robos, hurtos y ese tipo de delitos. España, por ejemplo, a nivel de asesinatos, tiene las mejores cifras de Europa. Y eso es algo que a la gente le resulta bastante sorprendente, ¿no? Porque también tenemos como ese complejo de inferioridad latente, que solo lo tenemos cuando estamos en casa, porque si nos vamos y cruzamos una frontera ya decimos, lo nuestro es lo mejor. Pero si estamos dentro de casa, siempre pensamos que estamos peor que otros, ¿no? Y a nivel de Europa tenemos unas cifras de niveles graves, de delitos graves, que son envidiables. Entonces, en España sí que se puede afirmar que la mayoría de los hechos delictivos que se cometen, bueno, que terminan, por ejemplo, en asesinato, ¿no? o en homicidio, suelen ser, por ejemplo, de carácter imprudente, por haber estado bebido utilizando el coche, suelen estar relacionados con motivos de género o también con la idea del honor, esa idea del honor tan mediterránea que tenemos aún de el ojo por ojo, de que el honor debe de ser una idea que sobre todo está más vinculado a determinadas, a lo mejor, culturas más próximas, porque al final España es un país profundamente diverso, que está más ligado a la idea rural o incluso más próxima a las zonas portuarias, ¿no? A las zonas marítimas. Todo esto es susceptible de numerosos matices porque, como digo, España es un país multicultural y un catalán no tiene nada que ver con un andaluz en muchísimos aspectos, ¿no? A nivel criminológico, a grosso modo, se puede decir eso. Pero cuando hablamos de victimización objetiva, en España, al igual que en otros países occidentales, tenemos un problema de victimización subjetiva. ¿Qué es la victimización subjetiva? La percepción de los delitos que se están cometiendo o el miedo al crimen, que es una emoción mucho más individual. Somos una población muy asustada en relación, en contraste con los niveles reales de criminalidad. Y eso ocurre en la mayoría de los países occidentales que, digamos, están mucho más avanzados en los procesos civilizatorios y que, por tanto, tienen unos niveles de educación formales mucho más elevados, tienen un acceso pleno a todos los recursos básicos. Todo eso hace que seamos una sociedad mucho más sana y que, por tanto, haya muchísima menos desviación delictiva. Sin embargo, somos una sociedad sobreinformada. Nos encanta el morbo. También nos encanta tergiversar, ¿no? El cotilleo. Todo este tipo de cosas hacen que realmente exista una percepción completamente inadecuada y que el miedo se haya instaurado en nuestra forma de ver la sociedad, ¿no? Cada vez se habla más, por ejemplo, de la criminalidad exorbitada de los inmigrantes y cuando realmente si se hace un análisis sosegado y científico se observa que no tiene nada que ver con la condición del inmigrante, sino que tiene que ver con una serie de condiciones socioeconómicas que, con independencia de si ha emigrado o no,
están más relacionadas con un nivel de delito concreto, ¿no? O, por ejemplo, también nos hace sobrepensar el tema de que o a las mujeres sobre todo, de que van a ser violadas en la calle, cuando realmente las cifras son mucho más bajas de lo que pensamos y el hecho de que te viole un desconocido en la calle es profundamente improbable. Lo más probable es que te viole alguien de tu entorno conocido o incluso en el entorno de tu hogar. Todo esto es el gran problema que tenemos en España a nivel criminológico y hacia donde debemos de apuntar, a las percepciones, a cómo la agenda pública o, por ejemplo, la agenda política están influyendo en estas percepciones y que son las que nos afectan en nuestro día a día, son las que impiden que salgamos por la noche porque nos sintamos inseguras o son las que hacen que tomes decisiones políticas concretas a través de tu voto bueno, que puede tener un impacto político-criminal súper relevante en tu día a día, basándote en una percepción que es profundamente inadecuada, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Y creo que esa es la idea hacia donde debemos apuntar. Y que este libro, que recomiendo fervientemente a la gente, el libro de Crímenes Ibéricos, trabaja muy bien, porque da claves para saber interpretar esa realidad, ¿no? Basándote en casos reales, te da claves para que seas capaz de tener ese pensamiento crítico que te impida caer en el miedo sin sentido o en una percepción irreal de los niveles de criminalidad que existen en nuestro país. Después del análisis que han hecho María y Antonio, poco más que añadir. Sí que, suscribo evidentemente lo que han dicho por el conocimiento y por la explicación, y sí que al final también recogiendo un poco ya la entrevista que nos habéis hecho, creo que lo que ha dicho Antonio es importante en el sentido que precisamente el libro de Crímenes Ibéricos también está hecho y quisimos desde la productora, desde Apcas, contar con el análisis tanto de María y de Antonio para abogar en ese pensamiento crítico tan importante y que nos permite entender y que al final el conocimiento te da tranquilidad, ¿no? Y que evidentemente, como comentaba Antonio, quizás esta sobreinformación que tenemos nos hace muchas veces, preocuparnos en exceso, y precisamente pues desde mi posición y desde la productora siempre somos fieles defensores de lo importante que es tener el pensamiento crítico en un momento donde el true crime también está creciendo mucho y es consumido por muchas personas. Pues también aportar nuestro granito de arena y sobre todo que la gente pueda aprender, porque el conocimiento dentro de también pues la realidad que vivimos y que siempre van a pasar cosas, pero yo creo que el conocimiento siempre aporta muchísima tranquilidad. Sí, yo me uno a lo que habéis dicho acerca del libro, porque es verdad que además de esa explicación del delito y demás, en lo que realmente hacéis énfasis es en todo ese análisis que a mí también personalmente, desde aquí, desde el podcast, desde Sin Ficción, también intentamos tratarlo, pero es que a mí personalmente es lo que más me interesa, ¿no? De saber cuánta sangre, de saber tal. Vale, bien, y eso es simplemente, pues eso, estimular el morbo, pero todo el análisis que hacéis dentro del libro, la verdad es que es muy recomendable. Lo recomiendo de verdad, el libro. Recordad, Crímenes Ibéricos. Muchas gracias, María, Antonio y Mar. Gracias a ustedes. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, Ana. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.